Bien, hace unos años, aproximadamente 10 años, quizá un poco más, quizá 12 o 13 años, en la región tuvimos un grave problema. El problema consistía en que algunos hermanos se estaban infiltrando en las iglesias y estaban enseñando que para ser buenos cristianos teníamos que volver a la ley, volver a la Torá. Esto es una tendencia muy antigua que ya está en el Nuevo Testamento. La lucha más grande del apóstol Pablo, por la cual empezó a escribir cartas, la primera carta de Pablo es la carta a los Gálatas. Y la escribió precisamente porque estaba cansado de estas corrientes del judaísmo que se metían en la iglesia para decirle a los hermanos que no era suficiente con ser cristiano, había que ser también seguidor de la ley, seguidor de Moisés, seguidor del Antiguo Testamento. Esto causó un tremendo problema en la iglesia primitiva, que Pablo enseguida atacó con esa carta a los Gálatas, que si no la has leído hace tiempo, quiero decir, si no la has leído hace poco, pues te animo a leerla. Una de las cosas que el apóstol Pablo escribe en esa carta, en el capítulo 6, versículo 2, es esta frase: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Curioso, porque el apóstol Pablo sabe que él ha sido judío, fariseo además, sabe el apego tan grande que hay en el pueblo de Israel a la ley, pero de boquilla, porque en realidad nadie la estaba cumpliendo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Nadie cumplía la ley. Jesús se lo dijo: decís que seguís a Moisés, pero no seguís lo que él ha escrito. Entonces, ¿para qué servía todo eso? Pablo no se va a referir a la ley de Moisés para decir al pueblo cristiano que tienen que estar siguiendo la Torá. No. Lo que está diciendo es que tienen que seguir a Cristo. Tienen que seguir la ley de Cristo. En 1 Corintios capítulo 9, lo hemos leído hace poco estas cosas, también aquí, Pablo dice que él se está adaptando a la cultura de todos aquellos por allá donde va, con el fin de ganarlos para Jesús. Y incluso dice, me hago judío a los judíos, me hago como si estuviese bajo la ley, aunque no estoy bajo la ley. No estoy bajo la ley. Dice, y a los que no tienen ley, me hago como si yo no tuviese ley, aunque sí tengo ley, que es la ley de Cristo. Así que Pablo va a dejar esto como asentado, como fundamento y base de lo que era su actitud frente a la Torá y frente al Evangelio. Para Pablo, la única ley que en este momento tenemos que seguir es la ley de Cristo. Pero ¿no es la misma ley? ¿Acaso no es la misma ley, la ley de Moisés y la ley de Cristo? Vamos a verlo hoy y vamos a ver la relación que Jesús tuvo con la ley. Sabemos que Jesús nació bajo la ley, esto también lo explica Pablo a los Gálatas, nació de mujer bajo la ley, para poder libertar a los que estaban bajo la ley. Estas cosas, si no las estudiamos en profundidad y nos metemos en la palabra con un ánimo de investigación, es posible que se nos escapen. Es posible que pensemos,
bueno, es lo mismo, es con otras palabras, pero está diciendo lo mismo. Vamos a ver algunas características de la ley de Cristo. ¿En qué se fundamenta esa ley? Primero, la ley de Cristo parte de un pacto. Así como la ley de Moisés partió de un pacto, el pacto de la circuncisión, la ley de Cristo también parte de otro pacto. Pero no el pacto antiguo, el pacto nuevo. ¿Cuál era ese pacto nuevo? El pacto del derramamiento de su propia sangre. Dios estaba haciendo un pacto nuevo con la humanidad. Y eso lo leemos muy claramente en el libro de los Hechos, en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 8, largo y tendido, nos explica de una manera muy clara, de los versículos 6 al 13, que el pacto de Jesús estaba realizado sobre mejores promesas que el pacto de Moisés o el pacto de la Torá. El pacto de Jesús brilla, reluce en comparación con el pacto de la ley dada a Moisés, porque tanto Jesús como su sacrificio son mejores ofrendas que las que podía ofrecer el sumo sacerdote en la antigua ley, o las que podían ofrecerse en aquel templo, en aquel altar del sacrificio. La sangre de las ovejas, de las cabras, de los bueyes, todas y cada una de esas ofrendas, de esos sacrificios, no se podía comparar al sacrificio de Cristo, que Él mismo, como Cordero de Dios, se entregó para que entráramos en las promesas finales, en las promesas eternas que Dios tenía para nosotros, todo lo cual no cabía en la ley. ¿Sabes? Si me paro a leer todas las Escrituras, vamos a estar de aquí a mañana, pero me gustaría que tomarais nota, por el amor de Dios, tomaros esto en serio para estudiarlo en casa, porque lo vais a necesitar. He dicho Hebreos 8, versículos 6 al 13. En otras palabras, lo resumo diciendo que lo que está escrito ahí, Jesús es el mediador de un mejor pacto. Mejor pacto. Vamos a hacer un repaso rápido para ver en qué consiste todo esto. Primero, el nuevo pacto trae perdón de pecados, de una vez y para siempre. Quiero decir que la provisión de la cruz no tiene caducidad. La provisión del perdón que Jesús logró por aquellos que creemos en Él no tiene caducidad. No era así en la ley. En la ley cada año se tenía que renovar en el día de la expiación el sacrificio que se hacía para conceder perdón de pecados al pueblo. Y lo tenía que hacer el sumo sacerdote siguiendo el ritual estipulado en la Torá. Pero con Jesús eso ya no es necesario. Él se sacrificó una vez y para siempre, de manera que no tengamos ya ningún otro sacrificio del que depender. Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15 y 24 al 28 lo explican muy, muy bien. Os animo, por favor, si no lo podéis hacer aquí, hacerlo en casa. Tomad nota, llevaros estas escrituras y hacer un estudio personal o familiar, como queráis, para entender bien estas cosas. El sacrificio de Jesús o el nuevo pacto
nos hace renacer como hijos de Dios. Es importante que entendamos esto, porque eso era imposible en la ley. Cumpliendo ninguna ley, podías ser un hijo de Dios, porque no podías renacer del Espíritu hasta que Jesús no muriera por nosotros, hasta que Jesús no pagara con su sangre por el perdón de los pecados. No había forma, de ninguna manera, no había forma humana de que nadie naciera de nuevo. Es algo que Jesús trae en base al pacto nuevo en su sangre. Jesús perdonó todos nuestros pecados y nos reconcilió con Dios. Al reconciliarnos con Dios, lo que ocurre es que entramos en comunión con Él por la fe en Jesús y nacemos. Nuestro espíritu que estaba muerto renace para una nueva vida en Cristo. Y eso le da sentido al bautismo. Por tanto, podemos decir que una de las promesas del nuevo pacto es el renacimiento del espíritu o el nacer de nuevo. Otra cosa más, punto 3, nos conecta a Dios como nuestro Padre Celestial. Ahora somos hijos de Dios y por tanto nuestra relación con Dios va a cambiar. En el antiguo pacto Dios era Dios, Yahvé, Jehová, como le quieras llamar, temible, poderoso, también misericordioso, por supuesto, pero era Dios. Jesús trae el concepto de Padre. De manera que cuando los discípulos, como leemos en Mateo 6, le preguntan cómo deberían orar, si tú lees las oraciones del Antiguo Testamento, pues leerás mucho Yahvé o Dios, estas cosas, pero la manera en que Jesús oraba y la manera en que Él nos dice que oremos es diferente. Es Padre nuestro, Padre celestial, Padre eterno. Es Padre y nosotros somos sus hijos. Así que la relación tiene un cambio muy importante que solo podría hacerse con el sacrificio de Cristo en la cruz. Punto número 4. Hemos recibido la vida eterna por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Eso era imposible en el pacto de la ley, en la Torá, eso era imposible. Todo dependía de si cumplías esas leyes o no. Si las cumplías, entonces contabas con el favor de Dios. Pero si no las cumplías, estabas bajo condenación. ¿Podemos entender esto? Ahora, ¿qué ocurre en el nuevo pacto? En el nuevo pacto, incluso de forma previa, en el sacrificio de la cruz, Jesús estaba muriendo por todos los seres humanos. De manera que el perdón estaba ofrecido por gracia a cada uno. Solo hacía falta creer, confiar verdaderamente en Jesús. Y a través de esa fe y de esa confianza, entrar en esa nueva relación con Dios, siendo reconciliados con Él, para vivir en una relación familiar de hijos con padres. Dios nos recibe por gracia y nos otorga la vida eterna por su gracia. Eso es por lo que Pablo escribe en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe.
Y eso no es algo que dependa de vosotros, es un regalo de Dios. No es por el cumplimiento de las obras, de ciertas obras, como decía la ley, para que nadie presuma de lo bueno que es. ¿Se entiende eso? Para que nadie pueda decir, no, Dios, yo me he ganado la vida eterna, yo me he ganado el cielo. Jamás podríamos ganarnos el cielo, jamás, por mucho que hiciéramos. Y no lo digo para que no hagamos obras buenas, porque cuando uno confía en Jesús, cuando uno pone su mirada en Jesús, se da cuenta de que estamos aquí precisamente para hacer esas buenas obras. Pero no es que te vayas a salvar por esas buenas obras. Te salvas por la confianza plena depositada en nuestro Señor Jesucristo, en lo que Él hizo, no en lo que nosotros hicimos o podríamos hacer, en lo que Él hizo. Esto es muy importante porque estamos leyendo la Escritura, Efesios 2, versículos 5 al 7. No lo repito para no alargar esto, porque todavía nos queda bastante que hablar. Pero mira una frase que lo resume todo, es una frase del propio Jesús. En el capítulo 6 de Juan, en el versículo 47, Jesús dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No se puede decir más breve, ni más claro. Jesús mismo atestigua que la vida eterna la recibimos a través de la fe en Él. Bien, punto número 5. También por medio de Jesús y del nuevo pacto, que incluye su resurrección, porque Pablo también lo llega a explicar muy bien en Romanos 10, cuando dice, él declara, ahí tienen los versículos 9 y 10, que un requisito para la salvación, para tener y participar de esa vida eterna, es confesar que Jesús es el Señor. Pero hay algo más, que Dios lo resucitó de los muertos. Es necesario. Si no crees que Jesús resucitó de los muertos, no puedes tener vida eterna. Así de simple. Porque van juntos, la muerte y la resurrección de Jesús van estrechamente ligados, por medio de lo cual tenemos la vida divina en nosotros. Así que, ¿qué dice la Escritura? Que estamos destinados a ser resucitados con Cristo. Jesús dijo, lo leemos en Juan 6, versículos 39 y 40, que Él era la resurrección y la vida, y que Él había orado al Padre para que todos los que creyeran en Él estuvieran para siempre también con Él, en los lugares celestiales, en el cielo. Pero no solamente en espíritu, sino como Él, de una forma integral, para lo cual nuestros cuerpos tienen que resucitar. Y entonces Jesús promete que resucitaremos por la fe en Él, resucitaremos en el día de su venida, el día final. Pero Pablo va más allá y nos dice también en Efesios 2 que además Jesús nos ha hecho, o Dios nos ha hecho, sentarnos en los lugares celestiales con Cristo Jesús. De manera que es una promesa de la que ya podemos participar.
Ya podemos vernos a nosotros mismos como ligados a Jesús en su propio cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Donde Él esté, allí estamos nosotros. Donde nosotros estemos, allí estará Él. ¿Podemos entender eso? Nada de esto podía hacerse siguiendo la Torá, siguiendo la ley de Moisés. Nada de esto. Era imposible. Tenía que venir Jesús para lograrlo, para que lo lográramos por su gracia. Bien, todo esto pertenecía al punto 1 del pacto, el pacto nuevo. Ahora me gustaría tocar un punto número 2, que es Jesús tuvo que aclarar la Torá y corregir aquellas cosas de la Torá que no eran permanentes, no eran completas, no eran perfectas. Y esto, yo lo sé, para los judíos es algo así como un escándalo, porque para ellos la Torá es de ser adorada. Para ellos la Torá es lo máximo, en lo que pueden pensar. Pero nosotros en Cristo, lo que vemos en su ejemplo es que Él tuvo que hacer correcciones, aclaraciones, tuvo que perfeccionar la ley. Porque aunque leemos en algunos salmos que la ley, como el Salmo 19, que la ley de Dios es perfecta, lo era para aquel momento. Pero una vez que Cristo viene, Él trae algo superior. Superior a la ley de Moisés, superior a la Torá. Pero los judaizantes están empeñados en que nada es superior a la Torá, lo cual contradice el ministerio de Jesús, porque Jesús se va a dedicar a hacer unas cuantas correcciones. Vamos a ver algunas, no las podemos ver todas porque son demasiadas, pero vamos a ver algunas. Por ejemplo, en Mateo 5, 21, Jesús está enseñando y les dice a la gente: oísteis que fue dicho, no matarás. ¿Dónde está eso escrito? En la ley, en la Torá, no matarás. En los 10 mandamientos, no matarás. Pero un momento, Jesús quiere aclarar algo porque eso no está completo. ¿Sabes? Hay mucha gente que es iracunda, mal hablada, insulta, acusa. Gente con muy mala lengua, pero eso sí, nunca han matado a nadie. Y entonces ahí viene la justificación. No, yo soy buena persona, nunca he matado a nadie. ¿Lo has oído alguna vez? Pero Jesús no está de acuerdo con eso. ¿Y qué va a decir Jesús? Cualquiera que se enoje contra su hermano es tan culpable como el que mata. Cualquiera que le diga estúpido, inútil a su hermano, idiota, loco, está expuesto al fuego del infierno. ¿Sabes? Hay cosas que Jesús tiene que aclarar, porque la ley no era suficiente. Por más que a algunos les pueda resultar escandaloso porque adoran la Torá, pero Jesús era lo perfecto que tenía que venir para darnos el verdadero sentido del propósito divino de la salvación. No era suficiente el no matarás. En Mateo 5 también, el versículo 27, Jesús dice que también está escrito, también hemos aprendido esto: no cometerás adulterio. Son los 10 mandamientos.
Pero ¿qué dice Jesús? No es suficiente. Cualquiera que mire a una mujer deseándola, codiciándola, ya está cometiendo adulterio. No basta con decir, no, sí, yo, bueno, le he dicho algo, le he tocado un poco, pero no quería acostarme con ella. Pero si en tu corazón es lo que deseabas, tú ya estabas adulterando de acuerdo a la ley de Cristo. ¿Me explico? Pero eso no estaba así en la ley. No, yo nunca me he acostado. Mateo 5:31. Jesús va a anular algo que la ley permitía. O mejor dicho, va a restringirlo mucho más. Es el adulterio, es el divorcio. Y Jesús va a decir que solamente se puede permitir el divorcio en un caso, en el caso de la fornicación, en el caso del adulterio, para considerar en la ley de Cristo que un divorcio está justificado, solo tiene una causa de justificación. Se llama adulterio y fornicación. Jesús lo explica con mucha claridad. En Mateo 5:33, Jesús va a anular los juramentos, porque en la antigua ley se permitía jurar por el templo, jurar por Dios, jurar por lo que fuera. Pero Jesús va a decir que no es correcto. Y va a decir, no jures por nada. No jures, no hay necesidad de jurar. Di sí o no. Pero no vayas más allá porque te vas a meter en un lío, en una trampa. No jures, deja de jurar. En Mateo 5:43, Jesús va a anular, del 43 al 48, las leyes que había contra los enemigos de la nación, los enemigos de Israel. Amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús va a decir que de eso nada. Eso necesita una corrección. A nuestros enemigos tenemos que amarlos y tenemos que hacerles bien. A nuestros enemigos hay que predicarles el Evangelio. Hay que orar por ellos para que se conviertan. ¿Podemos ver la diferencia? En Juan 8, versículos 3 al 11, Jesús va a anular la pena de muerte. ¿Sabes que en la Torá había muchas penas de muerte? Por muchas cosas. Si tu hijo se volvía rebelde, la ley ordenaba que lo sacaras afuera del pueblo y lo apedrearas hasta la muerte. ¿Estaba escrito en la Torá o no? O no, quizás no lo habéis leído. También decía que si dos personas eran sorprendidas en adulterio, había que apedrearlos hasta la muerte, ¿o no? Lo mismo de muchos otros pecados. Entonces, en la Torá había pecados de muerte que requerían una sentencia que significaba lapidar a la persona hasta que muriera. Por eso le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. Y la pusieron delante y le dijeron estas palabras, es lo que está escrito en Juan capítulo 8. Moisés nos ordenó que a estas personas las apedreáramos. ¿Tú qué dices? Y Jesús, después de esperar un momento,
les dijo: el que esté libre de culpa, que empiece a tirar la primera piedra. Nos dice la Escritura que ante esa palabra se arrepintieron de lo que iban a hacer. Y cuando todos se van, queda Jesús con la mujer y le dice: ¿dónde están los que te acusaban? La mujer dice: ya no están. Y Jesús le va a decir: yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿No era eso corregir la ley? ¿No era eso anular la pena de muerte? Porque aquellos que están detrás de que la ley, la Torá, hay que cumplir la Torá, ¿qué parte hay que cumplir? ¿Tienes un hijo rebelde? Cumple la Torá, sácalo de tu casa y apedréalo. Es lo que dice, lo que está escrito. No estamos hablando de tradición oral, estamos hablando de lo que está escrito. Y Jesús lo corrigió. Jesús quería que entendiéramos que la misericordia triunfa sobre el juicio. Misericordia quiero y no sacrificio. No para decir que el pecado estaba bien, porque el pecado está mal siempre. Pero la forma de tratarlo, la ley, la Torá, estaba bien para su momento, pero no para siempre. Tenía que ser corregida. Y así Jesús anuló la pena de muerte, te guste o no te guste. Marcos 2, versículos 23 al 28. Anula el cumplimiento estricto del sábado, del día de reposo. Sí, los adventistas se escandalizarán con esto, porque para ellos el sábado es tan sagrado que si no lo cumples estás condenado. Pero el cumplimiento estricto estipulado en la ley, Jesús también lo corrigió. Y se permitió hacer cosas que no estaban permitidas bajo la ley. Por ejemplo, ir caminando por los campos con los discípulos no se podía hacer en la ley. Y mucho menos que se pusieran a coger espigas para comer. No se podía hacer según la ley. Y Jesús les tuvo que enseñar. Yo soy el Señor de la ley. La ley no manda en mí, yo mando en la ley. Yo soy el Señor del sábado. El ser humano no fue creado para el sábado. Fue el sábado el que fue creado para el ser humano. Por tanto, en Cristo estamos por encima del estricto cumplimiento del sábado. De hecho, los cristianos enseguida cambiaron el sábado por el domingo. ¿Por qué? Porque para ellos el verdadero descanso era la resurrección de Cristo. Porque por fin podíamos descansar en la promesa. Ya sabemos que habrá resurrección. Jesús venció a la muerte. Por tanto, la muerte no es el final. Y no nos vamos a agobiar con eso. Y no vamos a permitir que nadie nos esclavice por el temor a la muerte. No permitas que nadie te esclavice por el miedo a la muerte, como ha pasado
hace muy poquito tiempo, cómo la población ha corrido despavorida como locos a hacer lo que sea por una amenaza de muerte y han hecho lo que no debían. El temor a la muerte produce esclavitud. Lo leemos perfectamente en Hebreos capítulo 2. Y Jesús nos libró del temor de la muerte. ¿Cómo? Muriendo y resucitando. Para el pueblo cristiano de la primera época, los apóstoles y sus discípulos, el día de descanso era el día del Señor. Y el día del Señor no coincidió con el sábado, sino con el primer día de la semana, que para nosotros es el domingo. Jesús iba a hacer cosas en el día del sábado como sanar a los enfermos, decirle a un enfermo, levántate y toma tu camilla y vete a tu casa. Eso estaba prohibido en el sábado. La ley prohibía que tú llevaras nada, que cargaras nada en el sábado. Pero Jesús lo hizo para demostrar que no importa el día que sea, siempre está bien hacer lo bueno. Siempre. No importa el día que sea. Hacer el bien siempre será bueno delante de Dios. ¿Podemos comprender eso? Otra cosa, Marcos 7, no sé si vamos a llegar, porque tengo todavía un decálogo, el decálogo de la ley de Cristo. Marcos 7, versículos 14 al 19, Jesús va a anular la prohibición de comer ciertos alimentos. La ley separaba los alimentos entre limpios y inmundos, puros o impuros. ¿No es cierto? Había cosas que no se podían comer. Por ejemplo, cerdo. Era totalmente prohibido en la ley, por ley. Estaba escrito en la Torá. No se podían comer un montón de cosas. ¿Y qué hizo Jesús? Fuera. Jesús hizo limpios todos los alimentos. ¿Estás en el 15? Es hasta el 19. Jesús hizo limpios todos los alimentos. No sé si lo dice ahí o no. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. ¿Sabes? Los judíos tenían mucho temor de Dios de comer cosas que estaban prohibidas en la ley. ¿Te acuerdas en el libro de los Hechos, en Hechos 10, cuando vienen a buscar a Pedro para que vaya a evangelizar a los romanos en Cesarea? Y antes de que vengan a buscarle, él tiene una visión. Ve que desciende un lienzo que baja del cielo lleno de animales inmundos, de animales prohibidos por la ley. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. Y él dice, ¿qué? Imposible. Yo soy un cumplidor de la Torá. Bueno, luego se liberaría de eso. ¿Pero qué le dice Dios? No llames inmundo lo que Dios ha purificado. Jesús lo había purificado. ¿Cómo? Declarando limpios todos los alimentos. ¿Es o no es la palabra de Dios? Y los discípulos se fueron liberando,
se fueron liberando, porque era muy difícil salir de esas tradiciones, de esas leyes antiguas. Era muy difícil pensar, ya no lo voy a cumplir. Voy a ofender a Dios. Lo tenían conectado. Pero ¿sabes qué pasó con Pedro? Pedro se fue a Antioquía. ¿Y sabes qué nos cuenta Pablo en el capítulo 2 de Gálatas acerca de Pedro en Antioquía? Que siendo judío como era, vivía como un gentil. Y no estaba nada mal. Comía de todo, se había liberado de todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús nos hizo libres de la ley. Hay más cosas que no vamos a presentar, más escrituras, porque si no, no terminamos. Pero ¿no se canceló también en el nuevo pacto la obligatoriedad de la circuncisión? ¿O tenemos que circuncidarnos? Es más, Pablo dice en Gálatas capítulo 6, si os circuncidáis, de nada os servirá Cristo. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, habéis caído de la gracia. ¿Cómo lo tiene que decir? Ya no hay circuncisión. ¿Y las leyes rituales? Había muchas leyes en la Torá que eran rituales. ¿Qué tenían que hacer los sacerdotes? ¿Qué tenían que hacer los levitas? ¿Qué tenía que hacer el sumo sacerdote? Y todo eso ya está fuera. Lo mismo que las fiestas y los días de reposo. Están fuera. Era por ley que había que ir a Jerusalén 1 o 2 veces al año para la celebración de ciertas fiestas. Era una obligación que había que cumplir para seguir la Torá. Pero una vez que viene Cristo, ya no estamos obligados a nada de eso. ¿Qué pasa con los diezmos? La Torá decía que tenías que diezmar sí o sí. ¿Pero el Nuevo Testamento enseña eso? No. Si quieres diezmar, diezma, pero no es obligatorio. No es una ley. Y en fin. Ahora, ya os estoy quitando tiempo. Quería terminar con las características, las 10 características o el decálogo de la ley de Cristo. Si no tenéis mucha prisa, lo leo rápido. El primero, el perdón de las ofensas. ¿Sabes? La primera ley de Cristo que podríamos considerar es el perdón de las ofensas. Él nos perdonó para que nosotros perdonáramos también. De manera que si no perdonamos, Dios nos retira el perdón. ¿Sabías eso? Dios espera que nosotros perdonamos a los que nos han ofendido, porque si no los perdonamos, Dios tampoco nos perdona a nosotros. En otras palabras, Dios retirará el perdón suyo a aquellos que no perdonan a su prójimo. Está escrito, en el Evangelio. Sin ir más lejos, en Marcos 11, versículo 25, puedes poner el 25 y el 26, ahí está. Cuando estéis orando, dice Jesús, perdonad cualquier cosa que tengáis contra alguien, porque si no lo perdonáis, tampoco Dios os va a perdonar a vosotros. Una ley muy importante, la ley del perdón. Es parte de la ley de Cristo. Perdona para que Dios te perdone.
Misericordia quiero y no sacrificio, en otras palabras. Punto número 2, la regla de oro. ¿Sabes cuál es la regla de oro? Está escrita en Marcos 7:12. Lo que queráis que los demás os hagan a vosotros, esto es lo que debéis vosotros hacer con ellos. En otras palabras, todo lo bueno que queréis recibir del prójimo, hombre, puede haber un masoquista, uno que diga, no, es que a mí me gusta que me peguen, a mí me gusta sufrir, pero de la cabeza no anda muy bien. La regla de oro va acerca de hacer a los demás el bien que nosotros queremos recibir de ellos. ¿Podemos entender eso? Bien. Punto número 3. Esto es tremendamente importante. Parte de la ley de Cristo es llevar fruto para Dios. En otras palabras, si no llevamos fruto para Dios, Dios nos puede cortar. Así de importante es para Dios. Si la palabra que recibimos se queda vacía y sin fruto en nosotros, no estamos cumpliendo la ley de Cristo. La palabra que recibimos es para que produzca en nosotros cambios y transformación. Es para hacernos como Jesús, porque el propósito de Dios en Cristo para todos nosotros es que crezcamos a la plenitud de Cristo. Por tanto, si no estamos creciendo a la plenitud de Cristo, nos estamos exponiendo a que seamos cortados. Léelo en los primeros versículos de Juan 15. El que no lleva fruto es cortado, se seca y se echa en el fuego y arde. Más claro no lo puede decir. Mira la parábola en Mateo 25 de los talentos. ¿Qué pasó con el que recibió un talento y lo enterró? Y no quiso invertir, no quiso llevar fruto. Se lo quitaron. Fuera. Echarlo a las tinieblas de afuera. Es la ley de Cristo. Llevar fruto. Punto número 4. Amar a nuestro prójimo, amar a nuestros hermanos de la misma forma y calidad con la que Jesús nos ha amado. Es una ley suya. Este nuevo mandamiento os doy, Juan 15:13, que os améis unos a otros como yo os he amado. No es una sugerencia de Jesús. No es, bueno, os voy a dar un buen consejo, por favor, seguidlo. No, os doy un mandamiento. Y que significa que tenéis que amaros como yo os amo a vosotros. Que estoy dispuesto a dar mi vida por vosotros. Es la ley de Cristo. Punto número 5. Está en Marcos 10, 42 al 45. El servicio como prioridad. Para Dios es una prioridad nuestra actitud de servicio. Porque Él nos dio ejemplo de eso. Él dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir. De modo que entre vosotros la actitud que tiene que reinar es de que os sirváis los unos a los otros. Estaba claro, ¿no? Punto número 6. Si no nacemos de nuevo, no podemos heredar el reino de Dios. No podemos ver, no podemos entrar en el reino de Dios. Es necesario confiar en Jesús. Es una ley. Si no confías, si no crees en Jesús, te quedas fuera del plan de Dios. Juan 3 al 8. Jesús hablándole a un maestro de Israel.
Por eso el punto número 7 es la necesidad de arrepentirse y creer en el Evangelio. Es una obligación arrepentirse de los pecados y creer en el Evangelio. Marcos 1, versículo 15. Jesús inició su ministerio con estas palabras: arrepentíos y creed en el Evangelio. Desde el principio. Punto número 7. Llevar la cruz cada día. Jesús dijo, lo leemos en Lucas 9:23, Marcos 8 también, versículo 34. ¿Qué dijo Jesús? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa y la causa del Evangelio la salvará. Es la actitud de abnegación. Tengo que negarme a mí mismo para hacer la voluntad de Dios. Tengo que negarme a mí mismo para seguir a Cristo. Tengo que negarme a mí mismo para que mis obras se correspondan con las de Jesús, para ser un discípulo. Punto número 9, la vida del Espíritu, como leemos en Romanos 8. Jesús dijo, el Espíritu es el que da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, estamos en Juan 6:63, son espíritu y son vida. Pablo lo va a explicar en Romanos 8. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Vivir en el Espíritu. No podemos vivir en el Espíritu satisfaciendo la carne, porque las obras de la carne y las del Espíritu están en contraposición. Tenemos que aprender a diferenciar muy bien cuándo empiezan las obras del Espíritu. Por eso Dios envió su Espíritu Santo. ¿Cuándo lo envió? Después de enviar a Jesús. Porque el Espíritu Santo no podía ser derramado sobre los creyentes hasta que Jesús no hubiera resucitado. Eso lo leemos claramente en Juan capítulo 7. El Espíritu Santo no podía descender hasta que Jesús no hubiera resucitado. Por tanto, durante la Torá no podía ser derramado en el pueblo. Pero con Cristo sí. La vida del Espíritu es una parte de la ley de Cristo. Estamos llamados a vivir en el Espíritu, no en la carne. Y punto número 10, y acabo con esto. La vida y la unidad del cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Si estamos mal con un hermano, tenemos un problema con Jesús. Lo mejor que podemos hacer es tratar de solucionarlo lo antes posible. Y si un hermano te ofende, háblalo. No te quedes ahí calladito, dejando que eso se pudra por dentro de ti y que esa herida te infecte y te vuelvas amargo contra esa persona. ¿Sabes cuántas personas hay que no asisten a una congregación porque va fulanito o menganito? Y aquel menganito y fulanito se portó muy mal con él y ya no le quiere ver la cara, entonces me cambio de iglesia. Y no se dan cuenta de que están causando heridas en el cuerpo de Cristo. Es que somos el cuerpo de Cristo, miembros los unos de los otros.
Y esto es muy importante para Dios. En fin, ¿qué sentido, termino con esta palabra, qué sentido tenía la Torá? Prepararnos para Cristo. Pablo dijo, el fin o el propósito de la ley es Cristo, es llevarnos a Cristo. Pero una vez que estamos en Cristo, ya está, ya ha cumplido la ley su misión. Mira, esto quedó muy claro en los días de Jesús con Juan el Bautista. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Juan el Bautista fue el último gran profeta del Antiguo Testamento. Él vivió toda su vida bajo la ley, en el Antiguo Testamento. ¿O no? ¿Cuál fue su misión? Preparar al pueblo para el Mesías, igual que la ley. La Torá tenía la misión de preparar al pueblo para el Mesías. Pero una vez que Jesús vino, ¿qué futuro tenía Juan el Bautista? La gente se iba con Jesús y vinieron a decirle, oye, que este Jesús que tú bautizaste se está llevando a la gente. ¿Y qué dijo Juan? Pues si él es el grande, él es mayor que yo ni siquiera soy digno de desatar su correa. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. ¿No dijo eso? Juan 3:30. Es necesario que Jesús crezca y yo mengüe. Y eso es exactamente la intención de Dios para la Torá. Era necesario que la ley de Cristo creciera y la ley de la Torá decreciera. Y quieran o no, es lo que ha pasado, porque nadie la puede cumplir. Aunque quieran, nadie la puede cumplir. Dios ya se encargó de quitar el templo. Esa es otra de las cosas que hizo. Jesús anuló el templo. ¿Cómo lo sabemos? Se lo dijo a la samaritana. La samaritana le preguntó, sabemos que cuando el Mesías venga, Él nos va a declarar todas las cosas. Y mi pregunta es, ¿a dónde tenemos que adorar? ¿En nuestro monte, en el monte Refidí, donde adoraban, donde tenían su templo los samaritanos, o en Jerusalén? Es una gran pregunta. ¿Quién lleva razón? ¿Dónde deberíamos de adorar? ¿Y sabes cómo concluye la conversación Jesús? Mujer, ha llegado la hora que ni en este templo ni en Jerusalén se adorará a Dios. Dios es espíritu y lo que Él está buscando es aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. No necesitan ningún templo para adorar a Dios. Tú eres el templo de Dios. Comienza a adorarle donde sea que estés. Amén. ¿Podemos orar por esto? Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque en ella encontramos tu verdad, la vida, el camino y todo cuanto necesitamos saber y comprender. Muchas gracias por haber enviado tu Espíritu Santo a nuestras vidas para hacernos tu templo. Muchas gracias, Jesús, por habernos instruido como maestro para que podamos seguirte a ti. No a Moisés, a ti, Jesús. Muchas gracias por este privilegio maravilloso. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. ¿Nos podemos poner de pie, por favor?